Creo que me toca a mí iniciar igual la presentación. Igual la idea es que sea lo más dinámico posible entre los dos. Santi, interrumpime cuando quieras. Gracias a todos por venir, gracias a la DAC de nuevo por invitarnos. Confieso que me pongo muy nervioso al principio de estas charlas, así que déjenme ir calentando hasta que se deje de notar. No voy a dejar de estar nervioso, pero espero poder simularlo. En principio, no sé si Santi, si querés decir algo, vos meté de mano. No. En principio, algo que quiero traer a colación antes de empezar, como si fuera un apartado, es transmitir esta idea de que como fenómeno, a partir de que las películas aumentan su presupuesto, claramente se da que hay un aumento en la inversión en los efectos visuales. Y esto se los quiero plantear como prefacio de algo que vamos a desarrollar después, de la idea de que los efectos visuales son de las pocas ramas que pueden desarrollarse por fuera del cine como una industria independiente, como si fuera fabricación de autopartes, ¿no? Hay algo que tiene esa capacidad de producción en masa y de exportación que merece la pena estar atento. Y además algo que vengo notando en las últimas películas que hacemos es que muchas veces en los trailers los planos que más están son los planos que son de efectos visuales, es decir, que el efecto visual aparece como un valor agregado a la venta de la película, así como el Star System. Digo, quiero dejar De eso... hecho, de Sí, hecho, los efectos visuales tienen un rol en el cine actual similar al rol que tenían el Star System hace unas décadas, en términos de generadores de taquilla, ¿sí? Algo así como el 90% de las películas más taquilleras de los últimos 20 años son películas de VFX, películas pesadas de VFX, ¿sí? De las películas que tienen cientos o miles de tomas de VFX. Y eso es algo que se han dado cuenta todos los productores de Hollywood y nada, es una inversión que resulta rentable, por lo bien. menos en cierto nivel de... Bien, en esta misma idea, digo, también encontramos detectar que también aumenta no solo el presupuesto, sino también la carga de gente que trabaja por proyecto en la postproducción comparativamente con la que trabajaba originalmente en porcentajes con el rodaje. Eh, Algo para traer, probablemente desarrollemos más hacia el final de todo, pero quería tener la charla con esa idea en la cabeza de ustedes. Eh, No sé más o menos en qué instancia están cada uno, digo, de todo. ¿Quiénes son estudiantes? Por favor, levanten la mano. Ok, y el resto, profesionales ejerciendo, voy a suponer. ¿Y en qué áreas están desde cada uno? ¿Quiénes están en postproducción, digamos? Perfecto. ¿Y los que no levantaron la mano, en qué áreas están? De dirección. Los otros son mucho más tímidos que yo y todavía no me van a decir en qué trabajan, pero vamos a ir descubriéndolo. En principio, como planteo introductorio, digo, hay tres razones, perdón, por las cuales uno toma la decisión de hacer efectos visuales. Porque no hay otra manera posible de realizar lo que se quiere mostrar. No hay otra manera que hacerlo a través de un efecto visual. Eh, Como ejemplo, traigo por ejemplo ahora la película de Los que aman odian, que lo vamos a desarrollar en la segunda mitad de la clase, en la cual la locación no existe y la locación no está en donde tiene que estar. Entonces la única manera de llevar esa locación, que es un hotel maravilloso al lado de la playa, es a través de un efecto visual. La segunda razón, porque es posible, pero es peligroso. Traigo otro ejemplo local que hicimos nosotros. En el clan, el personaje, no sé si todos la vieron, al final se tira 2 pisos, un intento de suicidio que no se termina de suicidar. Tirar al actor no hubiera sido una opción, hacerlo a través de un efecto visual es la opción correcta. Y por último, la tercera opción es que simplemente es porque es más barato o más efectivo hacerlo.
Otro ejemplo, nosotros en Gilda tenemos una escena que está con estadio lleno de Bolivia, y de Gilda para allá es todo mentira. Y es posible ir al estadio de Bolivia, alquilarlo, llenarlo de gente y actuar la canción, pero es mucho más barato replicar a toda esa gente a través de efectos visuales, ¿no? Como idea de que no están porque sí y ni son un agregado más, sino que suelen cubrir algunas de estas tres necesidades. Y por último, obviamente, las técnicas que nosotros desarrollamos en los efectos visuales terminan ayudando a corregir o subsanar errores de la filmación. Que en general, en mi experiencia, cualquier película de los últimos 5 años duplica la cantidad de planos dedicados a efectos visuales por el cuarto ítem, digamos, que acá dice uno de nuevo, ¿no? Pero el cuarto ítem. La cantidad de imprevistos o mismo, no solo imprevistos, sino ideas que se desarrollan en la edición y en la postproducción de la película que no estaban contempladas en un inicio y a través de una pequeña truca digital se puede intervenir y desarrollar una nueva idea, desaparecer un personaje, hacer que uno no reaccione de la manera que reacciona, hacer que no reaccione o que reaccione como hizo en otro plano, mezclar dos planos, meter un personaje en el fondo que se pensaba meter por corte y no funcionaba bien en el montaje, digo, borrar un micrófono desde ya. El nivel de pequeñas intervenciones que surgen en la edición, por supuesto, son todas técnicas de los efectos visuales, pero que no surgen de la planificación, a diferencia de los tres primeros, que requieren, recién Hernán hablaba de que aparecen como al final del camino. Probablemente todos esos están acá, y estos tres primeros requieren obligatoriamente sentarse con el guión en mano mucho antes de iniciar la filmación de la película. Y son resultado de trabajo en equipo también, ¿no? Que es importante. En ese mismo sentido, algo que quiero resaltar, que no malinterpreten que los efectos visuales es hacer explotar cosas y ya, tiros y borrar cromas, porque sí. Fíjense acá en estas películas, digo, uno que naturalmente creería que Godzilla tiene muchos más planos de efectos visuales que la película de Facebook. Y si bien están casi igual, pero digo, no es así. La película de Facebook, donde no hay algo que uno diga cuál es el monstruo, ¿no? Cuál es la explosión, cuál es el chiste acá de los efectos visuales, sin embargo tiene mucho más intervención que la película que es claramente una película de efectos visuales. Y eso es porque nuestro rol como supervisores de efectos visuales, que a veces se olvida, digo, de ambas partes, es estamos codo a codo para hacerlo mejor para la película. Digo, lo que nos importa a nosotros es cómo contar mejor lo que se quiere contar en esa idea original, en ese guión, en esa visión que pueda tener cada autor. Y el efecto visual es otro aporte más a ese artilugio de recursos que hay dentro del cine. Entonces, quiero que empiecen a pensar los efectos visuales desde ese lugar y no solamente como el monstruo y la explosión y lo espectacular, sino como aquello que ayuda a resaltar en la emoción y en la narración de lo que quieran contar. Eso. Pueden en cualquier momento hacerme una acotación o lo que quieran. No sean tan tímidos. Vamos a ver un video. Dura un par de minutos. Así que quiero que sean conscientes de lo que está pasando a medida que avanza. Esto tiene sonido.
Bien. No sé si notaron, viendo todo junto, están, si no en su totalidad, casi todas puestas en orden cronológico y la gran mayoría son películas que ganaron premio a Mejor Efectos Visuales, no todas, pero la gran mayoría. O sea, son películas que están elegidas porque marcaron un momento en cada año. No sé si notaron el gradiente progresivo de cómo fueron reutilizándose las mismas técnicas un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta llegar a un momento donde ya ver el comienzo de nuevo parece inconexo, pero puestas una atrás de la otra se siente ese progreso. Ahora Santi va a desarrollar sobre las distintas técnicas que estaban acá expuestas, pero quiero otra vez volver a tener con esta idea de que los VFX son fruto de ese desarrollo cuasi industrial que les planteaba en el inicio. O sea, solo se pueden, habíamos titulado al inicio la clase como nuevas tecnologías. Para llegar a las nuevas tecnologías es necesario la inversión en desarrollo de esas tecnologías. No aparecen, no son dadas. Entonces, nos parecía muy importante que puedan ver cómo en realidad estamos haciendo lo mismo mejor cada vez. Y no hay algo tan nuevo. En realidad lo que tenemos que aprender son las viejas tecnologías y luego replicarlas o reimplementarlas. Santi, te doy la palabra, vos decime. Sí, básicamente hay 4 o 5 cosas que hacemos. La primera es hacer dibujos, ¿sí? Dibujar algo que, como en este caso, de 1905 creo que es el viaje a la luna. Hay un set muy chiquito y un telón pintado muy grande. Si se fijan, a mí es maravilloso la conexión entre la escalerita real y la escalera que está pintada y todo el truco de cómo está mentida la perspectiva en el dibujo. Es muy gracioso, hay 4 escaloncitos que llevan a un telón. Next. Siguiente. Esto es, de nuevo, es una toma esto es de Sting, de los 70s, es todo lo que se ve de la línea, todo lo que no es la calle y la parte de abajo del puente, está dibujado en un vidrio. La siguiente es una toma donde también posiblemente hay una base de una toma de dron de algo, pero todo el castillo, toda la ciudad de fondo está todo pintado. El siguiente paso de todo esto es, en vez de hacer un dibujo bidimensional, es construir miniaturas y maquetas. Esta es de Metrópolis. La siguiente es una maqueta de Marte. Cuando hablo de pintar o de hacer maquetas o de cualquiera de estas técnicas, no estoy haciendo ninguna diferencia entre si es una construcción física, una maqueta hecha con cartón y pintada con un pincel, o si es una maqueta que está hecha dentro de una computadora y pintada con una cosa de estas. Las técnicas son las mismas, ¿sí? ¿No? Todo el soporte cambia, pero a grandes rasgos es todo igual. La siguiente es de una película de animación, una película toda donde no hay nada filmado, pero también es una maquetita de una casa construida, ¿sí? La siguiente técnica es construcción de marionetas. Esta es una marioneta con una persona abajo moviéndole la cabeza y
hablando, ¿sí? Una de las cosas típicas de las marionetas es que el titiritero está actuando, ¿sí? Lo que las marionetas es una técnica para la transferencia de actuación de una persona a otro personaje, ¿sí? En la siguiente, que es también una marioneta, hay un actor que está actuando, que está en el set conversando con todo el resto de interactuando con los otros personajes y manejando una marioneta digital que después se compone arriba de las tomas. La siguiente es de mis películas favoritas, una película toda de marionetas, que no sé si la vieron. Este es ¿cómo se llama? El Cristal Oscuro, es una maravilla. La otra técnica para manejar personajes es la animación, donde, a diferencia de las marionetas, donde la actuación ocurre en vivo, hay una performance en tiempo real. Los animadores construyen la actuación meticulosamente, avanzando cuadro a cuadro, ¿sí? Es el caso de King Kong o los esqueletos esto es de Jasón y los Argonautas, me parece. O Richard Parker en Life of Pi, o los extraterrestres de Distrito 9. Y por último, el otro grupo de técnicas que usamos desde hace 100 años para hacer que las cosas ocurran en la pantalla, para que cosas ocurran en la pantalla que no pueden ocurrir adelante de la cámara, son trucos de falsa perspectiva, como esta, o miles de escenas arriba de autos donde simplemente esto es uno de los ejemplos de las cosas que es simplemente más barato y más práctico y hacer en un set. No sé, los de ustedes que hayan estado en rodajes con grip en un auto y todo lo demás, es muy lindo y es muy divertido y es muy, muy de verdad todo lo que pasa cuando uno está arrastrando un auto, pero es muy complicado actuar y dirigir e iluminar o sea, contar una historia en el medio de una operación logística tan complicada como un rodaje de cámara car. Por algo es que es mucho más grato el trabajo en un punto cuando el director puede caminar entre donde está el monitor y los actores y digamos, un rodaje de una escena en auto en estudio es menos divertido y menos excitante que un rodaje en la calle, pero más productivo en un montón de casos. Este es otro ejemplo de falsa perspectiva, donde de nuevo hay un dibujo atrás y el actor simplemente parado ahí con los brazos levantados y funciona, ¿sí? Otros ejemplos de falsa perspectiva que son muy divertidos es buena parte de las cosas de los efectos estos de los hobbits en El Señor de los Anillos. Muchos de estos, esto es un truco de falsa perspectiva hecho en cámara, igual que el de Vértigo, ¿sí? Esto no tiene efectos de postproducción, pero sí son efectos de falsa perspectiva. En la siguiente, todas las cosas que se reflejan en el casco son cosas que no están ahí, ¿sí? Digamos, hay
hay todo un mundo todo un área de las técnicas que hacemos que tiene que ver con juntar cosas que estaban separadas y que las ponemos juntas para que parezcan que estuvieran filmadas. Y más trucos de perspectiva. Entonces, básicamente, y desde el principio, lo que hacemos es dibujos, maquetas, marionetas, animación y trucos de falsa perspectiva para reconstruir realidades que no pueden ocurrir por alguno de los motivos que Bruno mencionaba antes en la realidad real adelante de la cámara. Es cine, ¿no? Y no existe realidad real y es todo mentira y estás construyendo una realidad adentro de un rectangulito y justo afuera de ese rectángulo hay un señor con un micrófono, hay un montón de trípodes, hay cables, hay un montón de gente. No hay ninguna diferencia conceptual grande entre... Vos hoy, Bruno, decías de Gilda para acá, de Gilda para allá es mentira. Y de Gilda para acá también es todo mentira, ¿sí? También no está... hay una actriz que está actuando, hay un montón de músicos que no son músicos, de sonido que es falso, que todo es mentira. Lo que hacemos es, cada toma de una película es una construcción compleja, una maquinita para contar un pedacito de historia con un montón de partes móviles y construida a los efectos de contar ese pedacito de historia, ¿sí? Y los VFX es simplemente un pedacito más de ese mosaico. Por supuesto, la lista de técnicas que mostré antes, de dibujos, marionetas y cuestión, hay un montón de casos donde empiezan a difuminarse los bordes, ¿sí? Cuándo es un dibujo y cuándo es una maqueta. Muchas veces empieza siendo una maqueta hasta cierto punto y de acá para allá el lejos está dibujado. O la distinción entre marionetas y muñecos animados también es difusa y fuente de ciertas discusiones y peleas entre, por ejemplo, todos los animadores de Weta y Andy Serkis. Que Andy Serkis es el actor que maneja las marionetas de Gollum, King Kong, ¿sí? Como en quien la actuación de Gollum y la actuación de King Kong está basado en una primera actuación hecha por el titiritero, el actor, y encima de eso entra un ejército de animadores a afinar, cuidar, levantar un poquito más la ceja, fíjate que cuando gire la cabeza un poquito más despacio, ¿sí? Entonces, hay un montón de zonas difusas en el medio de todo esto. Pero a grandes rasgos dentro de esos cinco áreas. A donde todo esto apunta y confluye es hacia la creación de realidades inexistentes y por supuesto el santo grial de todo esto son los humanos digitales, ¿sí? Que es algo a lo que nos estamos acercando mucho. Esto es un ejemplo de Rogue One. No sé cuántos de ustedes vieron Rogue One y cuántos de ustedes vieron las escenas de Peter Cushing sabiendo que Peter Cushing estaba muerto hacía décadas y no sé, ¿tenés la escena ahí para verla? Sí.
Bajamos la luz un poco. Maquetas, dibujos. We've heard word of rumors circulating through the city. Apparently, you've lost a rather talkative cargo pilot. If the Senate gets wind of our project, countless systems will flock to the rebellion. When the battle station is finished, Governor Tarkin, the Senate will be of little concern. When has become now, Director Krennic. The Emperor will tolerate no further delay. You have made time an ally of the rebellion. I suggest we solve both problems simultaneously with an immediate test of the weapon. Failure will find you explaining why to a far less patient audience. I will not fail. A alguna gente esta escena le molesta muchísimo y sienten que hay algo que está mal y que no funciona y que se siente de mentira o de plástico como un videojuego. Hay un montón de gente que vio la película desde el principio hasta el final y que le funciona Peter Cushing como un ser humano de verdad y que ni se enteró que era un ser humano digital, ¿sí? Entonces nos estamos acercando a eso, que es un ejemplo de cómo no hay límites a lo que podemos mostrar, ¿sí? En la introducción decías que nos hablen de qué se puede y qué no se puede. Todo se puede. Hay algunas cosas que son más caras que otras, pero todo se puede hacer. Todas las historias se pueden contar, todas las imágenes que uno se puede imaginar las podemos poner en la pantalla, ¿sí? Es cuestión de elegir qué historias queremos contar, encontrar la manera más económica, sensata, viable de hacerlas. Por ejemplo, Distrito 9 es un buen ejemplo de efectos visuales al servicio de una historia como herramienta narrativa fundamental, ¿sí? En algunos casos los efectos visuales en Distrito 9 son muy visibles, pero hay también un montón de ejemplos de efectos visuales invisibles, donde también están al servicio de la historia, pero no necesariamente in your face, ¿sí? Para conseguir que ocurran estas cosas, los seres humanos virtuales, ese tipo de cosas, de nuevo, es una mezcla de un montón de cosas. Están todas las técnicas mezcladas, hay dibujos, hay gente que se pasa un buen rato pintando la textura de la cara, hay maquetas, hay animación, hay todas las técnicas mezcladas para construir cada uno de los planos. Te tomo la palabra. Siguiendo con esta misma lógica, este ejemplo del Lobo de Wall Street, como efectos, efectos invisibles, pero donde el efecto no es lo primero que entra en juego en la narración. El efecto está ahí para ayudar a resolver algo, pero el león ese es real, digamos, la gente es la que está agregada.
el espacio ese filmado existe y está ubicado de otra manera y embellecido en otro lugar. El lugar donde entra, recién veíamos la escena que él está mirando la pecera y uno dice, bueno, quizás agregaron los peces adelante. No, es una ventana de atrás, un croma lejano que tengo la vista de la ciudad. Y, como parte de los FX, vuelvo a la misma idea de antes, no es solamente hacer aquello espectacular, sino acomodar un poco eso que ya tengo, reutilizarlo, parchearlo un poco y construir esa escena que necesitaba construir. Donde acá tengo los actores, en ese último ejemplo, los actores filmados cada uno con un croma y después puestos donde quiero y una maqueta digital otra vez para hacer ese plano imposible de la cancha de tenis adentro de la cárcel con todos los guardias y demás. Mayormente esto es lo que más hacemos en nuestra industria hoy. Y el caso anterior también es interesante tomarlo en cuenta como a veces había cosas que no estaban en el top de la creme, ¿no? de los efectos visuales, pero funcionaban en la historia. Y cómo estaba contada la historia, con esa estética medio documental, medio trash, eran compatibles. Entonces, mismo los planos de 3D, digo, contar un montón de monstruos corriendo, le filmo las patas. Y no me ahorré la animación de todos los monstruos para ese plano, ¿no? Por ejemplo, cómo ir construyendo con pequeños aportes. Y desde ya, obviamente, en esto de las nuevas tecnologías, en la construcción de recursos para hacer cosas que no se podían hacer y que se vayan pudiendo. No sé si recuerdan esta escena en la que estaba Gandalf con los enanitos. Y el truco de falsa perspectiva no es tan fácil de resolver como en el otro que está en la carreta, donde hay uno claramente de atrás, o hay unos con unas mesas también puestos simplemente por la angulación de cámara, jugando con los personajes ahí, sino que acá interactúan todo el tiempo. ¿Cómo está hecho? Son 2 escenarios en escala, con la cámara haciendo exactamente el mismo movimiento controlada, y en simultáneo los 2 escenarios están actuando y se están escuchando lo que están haciendo, está todo ensayado, y hay una cámara filmándolo a Gandalf en un espacio verde donde ya sabe qué tiene que hacer, que gira en un lugar, que gira al otro, que lo va a pasar por acá, que tiene que pasar por abajo del arco, y en el otro están todos los hobbits pasándose cosas, pasando por adelante, por atrás, y obviamente está el momento mágico, lo imposible, de que uno de un espacio le dé algo al del otro espacio, por si te quedaban dudas de que eso no estaba en el mismo lugar, ¿no? Eso es muy común en los efectos visuales. Mismo en la escena de Star Wars pasa lo mismo. Hay algo de mostrarte todo el tiempo al actor y reafirmarlo desde un lugar que está puesto porque, mirá, es él. Bueno, mirá, están en el mismo lugar, hay alguien que le pasa algo. Al principio de la escena también hay como un pase de platos y cosas en la mesa como para ayudar a que si estabas dudando te la creas de nuevo, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta siempre en los efectos visuales, la idea del plano imposible, ponerlo en un momento. Después, ya una vez que el público lo creyó, lo va a seguir creyendo, pero en algún momento tenés que reforzarle esa duda que tenía de que, che, esto no está pasando, esto no puede ser. Bueno, mirá, sí, está en el mismo lugar. Vamos a ver algo de eso en los ejemplos locales después. Ahora bien, hago como una introducción, un módulo importante. Nosotros planteamos que los efectos son un recurso más de lo que es fomento industrial, ¿no? Producción en masa de cosas, mucha gente trabajando, desarrollando tecnologías para poder lograr lo que estamos viendo a poco, cómo se fue desarrollando progresivamente. Y hay cosas que son fundamentales para que eso sea posible. Y es curioso que a veces las trabas más fuertes son como las más primarias. Y quiero decir, por favor, que la comunicación, ser conscientes de la comunicación, es igual de importante que quede lindo el plano. Hay algo que a veces queda desatendido en la comunicación y es donde más, en mi experiencia, fallamos. O sea, digo, en la autocrítica, ¿cuál es el problema de nosotros hacia poder construir una industria de efectos visuales? Es en ser muy conscientes, sumamente conscientes de la comunicación. Hay una diferencia fundamental entre
entre el rodaje y la producción de efectos visuales, que a pesar de que en ambos casos hay un gran equipo de gente trabajando para la película, un rodaje está todo el mundo trabajando en una cosa secuencialmente, ¿sí? Hay una cámara y vas haciendo todo este quilombo gigante que ocurre de uno por vez adelante de la cámara. Entonces es relativamente sencillo enfocar un equipo, ¿sí? Estamos todos haciendo esto y ocurre esto, y cuando terminamos este plano pasamos al plano siguiente, y cuando terminamos ese pasamos al siguiente. Para cuando llegamos a los VFX, tenés un equipo de gente muy grande, pero las cosas pasan a paralelizarse, ¿sí? Empiezan a pasar un montón de cosas simultáneamente, donde esta persona está trabajando en este plano, mientras esta otra persona está trabajando en este plano, mientras esta otra persona está trabajando en este plano, y hay 600 cosas ocurriendo al mismo tiempo. Y por eso es que las técnicas de comunicación y de manejo, de entender quién está haciendo qué y de qué manera y cómo, son muy distintas entre el rodaje y la postproducción. Básicamente, por la naturaleza inherentemente secuencial de un rodaje versus la naturaleza paralelizada de la producción de VFX. Retomando, uno rápidamente suele imaginar que las cosas ocurren como en esta secuencia de montaje. Recién Santi hablaba de inmediatamente se disparan paralelismos, y para que todos podamos hablar de lo mismo y entendernos, y que todo se vea tan bonito como se ve acá, y ordenado y limpio como no es, no ocurren en este orden las cosas de la abstracción, y no pase esto, de que a último momento alguien dice que no quería un conejo, que quería un gato, y dicen no, pero al final era una rata, y ahí todo el mundo se quiere matar y irse de la película desesperadamente. Y esto yo es algo que aprendí trabajando con Santi, que venía de la metodología gringa, de ser muy consciente de no meter ruido en la comunicación y de pararse en el lugar del que recibe, siempre. Vas a enviar algo, sea un mail, o sea una información, o sea un objeto, sea un archivo, sea un movie, sea un EDL. Siempre tenés que pararte en el lugar del que recibe y darte cuenta si con eso que estamos recibiendo se entiende el que no está de nuestro lado, y se puede hacer lo que se le está pidiendo y se puede llegar a buen puerto. Para esto, una de las primeras cosas que hacemos, la película, piénsenlo como un problema gigante que vamos a dividir en problemas más chicos, que los vamos a llamar secuencias, y vamos a dividirlos en problemas más chicos que vamos a llamar planos, y a los planos los vamos a dividir en problemas más chicos que vamos a llamar tareas. Y esas tareas se las vamos a asignar a gente, y quizás un mismo plano tiene 8 tareas, 4 tareas, 5 tareas para hacer, y hay 4, 5, Por ejemplo, 6. pintar el cielo, rotoscopiar los personajes, claro. Animar al personaje que está allá, ese tipo de cosas, ¿sí? Que son todas cosas que ocurren para un mismo plano y que se encargan distintas personas. Exactamente. ¿Me van siguiendo con la idea? Ok. Y en simultáneo, sobre esas tareas y esos procesos en cada uno de los planos, en cada una de las secuencias, está ocurriendo también en simultáneo proceso de seguimiento a esas tareas, a esa gente, ¿no? Hay gente controlando cómo están avanzando tanto los artistas que tienen asignadas esas tareas, ¿no? La gente que hace los recortes, los que pintan, los que recortan los cromas, los que modelan el personaje. Cada uno de esos tiene varias tareas asignadas, y hay personas siguiendo a cada uno de esos artistas, y a su vez hay personas siguiendo, que pueden o no ser la misma persona, siguiendo los procesos de todos los pintados de la película, de todos los modelados de la película, de todos los cromas de la película, independientemente de quién lo haga. Y hay personas siguiendo el plano completo, entonces dando supervisión y feedback constante a cada uno de los procesos, desde el lugar técnico y desde el lugar artístico y creativo. En cuanto eso se empieza a romper en la comunicación, todo empieza a fallar. Y empiezan los cuellos de botella, empiezan las vueltas para atrás de 2 semanas de laburo, empiezan los 10 planos que nadie se acordó que había que hacer, ¿no?
es a partir de esa metodología que podemos empezar a construir este infierno maravilloso de los efectos visuales, donde hay rápidamente 400 cosas para hacer en una semana y 10 personas para hacer esas 400 cosas. O 20 o 30, 40, 100 en el mejor de los casos. Creo que ya un poco lo mencioné, pero digo estos 3 puntos claves para llegar a buen puerto, de encarar siempre la cosa subdividiéndolo en problemas pequeños más simples y que puedan a su vez repetir la tarea de ese problema de manera tal que uno pueda identificar, ¿no? Lo que él decía, por ejemplo, del pintado. Divido la tarea del pintado y ahora controlo que el pintado es lo que está avanzando, no controlo el plano entero. Controlo el pintado y avanzamos sobre el pintado y tengo versiones del pintado, tengo versiones del recorte, ¿no? Voy por la 4ª versión de un pintado de un fondo, voy por la 3ª versión de un recorte de un personaje, voy por la 14ª versión del modelado de un bichito que camina. Todavía el bichito no camina, pero estamos viendo si el modelado funciona. Después hay alguien que tiene la tarea de hacer que camine y vamos a ver cómo camina. Pero a partir de que lo podemos subdividir, podemos ser muy precisos con lo que estamos mirando y lo que estamos haciendo en el momento que estamos haciendo y no intentar avanzar con todo al mismo tiempo, que es ahí donde se vuelve una avalancha en la cual quedamos abajo de la nieve y no bastante lejos y a salvo. Y como tercer punto, esta idea de que cada instancia debe ser autorreferente tiene más que ver también con la idea metodológica de cómo encarar los trabajos. Los efectos visuales crecen tanto y tan rápidamente, esto que les decía de que puedo tener 20 planos en una película de los primeros 3 ítems que mencioné al comienzo, pero de pronto quizás tengo 100 planos de imprevistos. Entonces, y de una semana a otra tengo 400 versiones para revisar y tengo 40 tareas para seguir. Si no soy, otra vez, muy claro en la comunicación y no establezco un método en el cual yo pueda referirme a las cosas de manera precisa, otra vez estoy metiendo ruido y muchas veces pasa, si eso no se respeta, de que hay 2 personas hablando de lo mismo o creyendo que hablan de lo mismo y hablan 2 cosas distintas, o creen que hablan 2 cosas distintas cuando hablan de lo mismo. Y es muy frustrante, no sé si los que trabajan en postproducción principalmente no tienen esta sensación de terminar el día y no tener muy claro qué es lo que estuvieron haciendo en el día. Y la sensación es que uno estuvo desenredando cosas que estaban enredadas y terminó el día y mañana vamos a volver a desenredar cosas que se enredaron de la noche durante a la la mañana. noche. Claro. Y eso tiene que ver con cómo ir limpiando para que todo esto esté funcionando cómodamente y uno estar concentrado y focalizado en la narración, la parte artística, ese mensaje que queremos contar. Para esto, en primera instancia, algo que queremos destacar es que pueden haber 2 esquemas posibles de cómo encarar un VFX. El primero y más común en nuestra industria es de que hay una productora que tiene un proyecto que se va a filmar, quizás se filma en 2 semanas, quizás se filma en 3 meses, depende del proyecto, y empieza a convocar a distintos estudios de VFX para que le presupuesten una serie de cosas que tiene más o menos planteadas en un guión o en un par de reuniones con el equipo de producción o el equipo de dirección. Ese estudio a su vez va a tener un supervisor de efectos visuales con artistas a cargo para poder llevar adelante la película como un proveedor de servicios de la película. Otro esquema que proponemos y que es más común cuando la cosa empieza a crecer más y más, digo, cuando ya hablamos o de 30 planos muy difíciles, o de 200 planos intermedios, o de 500 planos sencillos, ya empieza a ser necesario y obligatorio la necesidad de que, si bien el estudio obviamente va a tener un supervisor in-house, de que aparezca la figura dentro de la productora del supervisor de VFX, que sea el nexo con el estudio, o quizás los estudios de VFX que estén trabajando para esa misma película. Primero porque vamos a hablar de lo mismo, el mismo idioma, no necesitamos traducirnos las cosas. Y segundo porque la persona que está al lado de la productora, las necesidades, las demandas que va a tener son sumamente opuestas o diferentes a las necesidades y demandas del que esté al lado del proveedor. Digo, el supervisor de efectos de la productora lo que quiere es lo mejor para la película.
y el supervisor de efectos del estudio lo que quiere es optimizar el presupuesto que tengo para hacer los 50 planos que me pidieron. Y vamos a estar teniendo prioridades distintas. Entonces está bueno que el tire y afloje esté par a par también desde ese lugar. Entonces, nada, esto que pone cambia las necesidades, cambian los pedidos, cómo se resuelven los problemas, porque hay un aporte también del lado de la productora, de una persona que habla el mismo idioma. Cuáles son estas responsabilidades que tiene cada uno y el tipo de respuestas y cómo se va desarrollando el proyecto. Y obviamente infiere directamente en los costos. En ese sentido, lo que uno hace es establecer ejes y definir quién habla con quién. Y esto es un esquema, ¿no? Está la producción, que es un departamento, son 5 personas, son 2 personas, 1 persona, no importa. Está la coordinación de postproducción, que va a enlazar dentro de lo que es la postproducción a cada área. Podemos tener comunicación quizás, en VFX no pasa tanto con sonido, pero puede haber una necesidad en algunos planos, con arte, si estamos modificando. Siempre pasa en algunos planos. Siempre hay unos siempre planos. Pasa en unos planos. Tenés que coordinar con sonido. Siempre pasa en unos planos, pero no en el 100% de la película. Pero está la variable de la mezcla de sonido también. La variable de arte es sumamente fuerte en los efectos porque estás modificando lo que arte puso delante de cámara, y la variable de foto, por Dios, es como la persona que está ahí diciendo que sí, que no a cada una de las cosas que hacemos. Entonces, no solo la de montaje, que es la pata de postproducción dentro de la producción, vas a coordinar toda la comunicación a través del supervisor de efectos visuales de la productora, a través de la coordinación de efectos visuales de la productora, que puede ser o no la coordinación de post de la productora, pero si la película tiene 500 planos de VFX, quizás esa coordinación de postproducción esté sobrecargada entre lo que tiene que saber de sonido, lo que tiene que saber de efectos, lo que tiene que saber de montaje, etc. Y tiene una persona a cargo. Y quizás dentro mismo de la producción hay, desde la productora, un área dedicado a la producción de los efectos visuales, ya sea porque implican recursos en rodaje o porque implican recursos o variables dentro de la postproducción misma. Y del otro lado está el estudio, que vuelve a repetir el esquema. Está la producción de los efectos visuales dentro del estudio, de cómo llevar adelante la necesidad o el planteo particular, cómo organizar un equipo de trabajo, cómo mantener la infraestructura, y cómo administrar el presupuesto. Cómo administrar el presupuesto. La comunicación con el cliente en relación a los números está dentro del departamento de producción, no está dentro del departamento de los artistas digitales. Y mismo la coordinación, este seguimiento del que hablábamos antes, de esas personas, de esas tareas, de esos procesos, a cargo de una coordinación interna, y la supervisión otra vez lo mismo, tanto individualmente por cada uno de los artistas o departamentos de cada artista, como de la cosa global. Obviamente, para cada proyecto esto se adapta y estas dos figuras se absorben en una, el coordinador y el supervisor, el productor y el supervisor es el mismo, el productor de la película y el de los FX es el mismo, el coordinador, o quizás esta figura no existe y la comunicación es directa entre el coordinador de post. O mismo acá adentro, el supervisor es productor, o el coordinador es productor, o el coordinador es supervisor, o quizás hay 3 coordinadores, ¿no? Va variando, pero algo que no puede pasar es que no haya. Que no haya quiere decir que nadie cumpla el rol, ¿se entiende? No puede quedar desatendido. ¿Quién hace la coordinación? No hay coordinador. Bueno, pero alguien está haciendo. El chiste de no tengo asistente, me asisto a mí mismo. En algún momento las tareas del asistente, alguien las está haciendo, quizás soy yo, pero soy responsable de esas mismas tareas, ¿no? Entonces, de cómo se va a ordenar y de qué lugar estamos hablando cuando hablamos. Que eso es bastante raro a veces uno en qué lugar se tiene que parar cuando cumple Digo, para mí, en los casos de que estoy haciendo la supervisión de una película y no estoy a cargo de la producción de los efectos visuales de la película, es muy grato para mí tener por fuera de mi cabeza esa presión del timing tan directamente vinculado a los números y los costos que tengo. Eso después es una pelea que el productor va a tener conmigo o del cliente, principalmente del estudio, y después productor con productor, pero yo puedo estar focalizado como supervisor al aporte creativo y no a los adicionales de los planos imprevistos. La idea es como
igual que en rodaje o en todas estas cosas, lo que uno trata de hacer están las necesidades que tiene el proyecto, ¿sí? ¿Qué necesita la película? ¿Qué es las cosas que se van a hacer? Las cosas que se necesitan hacer. Y lo separás en áreas que le asignás a distinta gente que tiene distintas prioridades, ¿sí? Tenés un asistente de dirección que empuja hacia rápido y tenés un director de fotografía que empuja hacia que la luz sea perfecta, y los tirás juntos a que cada uno tire para su lado, y en la discusión amable, profesional e informada entre estas dos personas que están tirando en direcciones opuestas, encontrás balances y equilibrios que te permiten utilizar tus recursos de la mejor manera posible, ¿sí? Esa es la idea de cómo uno arma estas cosas, donde muchas veces pasa que tenemos estas 9 cosas para hacer, pero tenemos presupuesto para 3 personas. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Vos haces esto y esto, y vos haces esto y esto, y es un Tetris difícil de armar muchas veces, y es importante armarlo de manera de tener conciencia de que tenés que tener claro, siempre hay alguien que empuja para rápido, alguien que empuja para barato, alguien que empuja para... Y tenés que tener alguien que esté empujando para el otro lado para que las cosas funcionen, ¿sí? Tenés que tener alguien que no le importe si es rápido o barato, no sé qué, que tiene que... cuyo trabajo es que sea lindo, ¿sí? Por ejemplo. Esto no es solo para VFX, ¿no? Vale en todas las áreas. Pero así es que se arman los equipos y las dinámicas de quién hace qué y quién empuja para qué lado. En este sentido, como quería plantear la idea de que cada uno de los departamentos va a estar trabajando conjunto en función de esta misma idea que puede estar representada en el guión o lo que fuera, y intervenida por una visión particular de cada proyecto, generalmente encabezada por la dirección. Y de que el funcionamiento, así como en rodaje está el equipo de fotografía, donde vienen 10 personas, 5 personas, 15 personas, 20 personas, depende del proyecto, los efectos visuales funcionan relativamente parecido, donde hay un equipo, tanto en post como en set, necesario para poder llegar a un puerto. Y digo en post como en set, porque también otra variable importante es la elección de la técnica, que muchas veces va a involucrar a la filmación de la escena o de la toma en particular, y que entra en juego una variable técnico-artística, digo, cómo filmar eso que queremos filmar, que está acá escrito, que está acá dicho entre conversaciones. En general pasa que hay varias maneras de filmar lo mismo, no hay una única manera. Y en esas 3 maneras posibles de filmar aquello que queremos filmar, hay una que obviamente quizás sea la más fácil y hay una que sea la más difícil y tengan resultados no exactamente idénticos, pero en cuanto más los podamos acercar, siempre la idea también es ir hacia lo más sencillo. No por la idea de abaratar o facilitar el proceso de trabajo, sino también para darle flexibilidad creativa. Digo, si uno está trabajando con una técnica muy compleja a la hora de salir a filmar la escena de postproducción o a la hora de salir a postproducir la escena de postproducción, la flexibilidad es mucho menor. Tanto de variables en set como idas y vueltas en el feedback creativo del desarrollo de la toma. Entonces, ¿cómo vamos a filmar eso? Fíjense, retomo el logo Wall Street, el león que camina, ¿no? Yo puedo decir, bueno, pongo toda la gente en la oficina y meto un león 3D y ya está. O llevo el león y después meto la gente. Y hago que se mueva la cámara o dejo la cámara quieta. Bueno, son 2 variables distintas. Si tengo un león 3D que aparece en 2 planos de la película o tengo un león 3D que aparece en todas las escenas de la película. Uno va jugando. Si tengo un personaje 3D, obviamente en muchas escenas de la película voy a elegir priorizar 3D. Si tengo un personaje 3D para una escena, empieza a hacer ruido. La construcción enorme que lleva ese personaje, que en este caso el león,
no es tan práctica y tan efectiva para resolverlo en un punto. Y todo esto va a afectar, obviamente, las variables de producción, que acá, Santi, te doy la palabra. Bueno, entonces, ¿cómo se hace para llegar a buen puerto con estas cosas, ¿no? ¿Cómo hacemos para contestar la pregunta que uno se hace al principio de estas cosas? Che, ¿y cuánto cuesta hacer esto, no? Uno arranca de una idea y sabe que no la va a poder filmar, ¿sí? Tenemos León camina por la oficina. Bueno, qué divertido. ¿Cómo hacemos? Volveme para atrás, por favor. Sí, perdón. Básicamente, perdón, esto está un poco desordenado. Es muy importante agarrar y partir las cosas en listas, ¿no? Hacer tu Excel con todas las cosas que crees que vas a hacer. Es muy importante a la hora de pedirle ayuda a un estudio de VFX a que te ayude a cotizar algo, bajarle a tierra lo más concretamente posible qué es lo que querés hacer, cuántos planos, cuáles son de verdad las necesidades que tenés, de la manera lo más concreta y clara posible que puedas hacer sobre cómo comunicar claramente cuál es el problema que tenés, que estás queriendo solucionar, cuál es la idea de fondo, ¿sí? La siguiente. Lo que hablábamos de un pequeño ejemplo sobre el ruido en la comunicación y el tipo de cosas que nos pasa todo el tiempo. Es que nos llegan siempre, todas las semanas nos llega algún proyecto, alguna pregunta, alguna cosa para cotizar, con mails. Chicos, pongan el nombre de la película en los mails, ¿sí? En el subject de los mails. Esta es una de las cosas que a mí me resultó fascinante cuando empecé a trabajar con gringos, que es que los tipos al principio, durante el desarrollo de la película, eligen un nombre corto de la película, ¿sí? Porque si la película se llama Days of Future Past, ¿sí? O Gilda, no me arrepiento de este amor, no vamos a... y uno quiere poner el subject de la película en todos los mails porque todos trabajamos en 5 o 6 películas al mismo tiempo, ¿sí? O casi todos trabajamos en 5 o 6 películas al mismo tiempo, en distintas etapas, ¿sí? Tenés una que estás terminando, una que está arrancando, una que tenés pensada para tal vez dentro de 3 años. Son procesos que llevan mucho tiempo, muchos años, y donde se está generando información todo el tiempo a la cual vas a quererte referir después dentro de años, ¿sí? Che, ¿cómo era? ¿Qué era que me había pedido el director cuando no sé qué? ¿Querés ir a buscar el primer mail en el que te preguntaban sobre este plano? ¿Sí? Uno está generando un paper trail atrás de uno que es referencia para todos los que van a venir después al equipo. Al principio de la película por ahí somos 2 o 3 que estamos trabajando, pero sobre el final de la película por ahí somos cientos de personas que estamos trabajando en la película. Entonces, hagamos la vida fácil a todos los que trabajamos en las cosas. En particular, todas las películas todas las películas en las que he trabajado acá tienen un nombre corto, que no necesariamente es el nombre de la película, ¿sí? Y el nombre corto de la película no cambia, aunque sí cambia aunque cambie el nombre de la película, ¿sí? Por ejemplo, tuvimos una película hace unos años que empezó llamándose El Palomar y después pasó a llamarse La Emboscada y después pasó a tener el nombre final que tenía la película. Y
si vas a mirar los mails de toda la historia, es imposible encontrar nada, ¿sí? Entonces, recomendación para hacerle la vida fácil a todo el mundo, especialmente para cuando llegan a la postproducción donde las cosas se paralelizan y de golpe tenés, en vez de estamos todos trabajando en esta cosa, entonces sabemos de qué estamos hablando porque todos estamos haciendo la misma cosa en este momento y de golpe somos cientos de personas trabajando, todos en distintos aspectos. Facilitémonos la vida, elijamos un nombre corto de las películas, pongámoslo en todos los mails. Para cotizar una película, la manera más sensata de cotizar los VFX de una película es hacer una planillita de Excel donde armás la lista de las cosas que crees que vas a tener, ¿sí? Una línea por plano general de no sé qué, el león que camina por la oficina. Por ahí no sabes exactamente cómo la vas a filmar, pero charlaste con el director un poco, charlaste con el productor, tenés una charla con el director de fotografía y calculás que la escena del león caminando por la oficina van a ser 3 planos, un plano general grande donde seguramente vas a querer que la cámara se mueva y un par de planos cortos. Por ahí no tenés exactamente idea cómo es, pero es una primera aproximación que después va a cambiar, pero no importa. Digamos que van a ser 3 planos. Entonces, un plano general, un plano corto y otro plano corto. Son 3 líneas en el presupuesto. Para que después cuando vos armás esa planilla le mandás la misma planilla a los 4 estudios de postproducción de los que estás cotizando. Y entonces te vuelven presupuestos basados en las mismas suposiciones en todos los casos. ¿Sí? Que si en cambio lo que decís es, che, tenemos una escena con un león y por ahí distinta gente imagina distintas cosas y entonces es imposible comparar los presupuestos. Si hay alguien que te pasa un presupuesto que es 5 veces más grande, por ahí porque está pensando la escena 5 veces más complicada que el otro, que la está pensando simple, pero no tenés manera clara de saber. Entonces, cuanto más fijo y basado en la realidad, en una previsión de cómo va a ser la realidad que haces en el momento. Con eso podés empezar a conversar constructivamente sobre la cotización de tus efectos. Después, por supuesto, todo cambia, ¿sí? Todos los documentos que nosotros generamos, todas las cosas que hacemos durante todo el proceso de creación de estas cosas, nunca nada es definitivo, ¿sí? Todo es, escribís el desglose de VFX de la película, y no es el desglose de VFX de la película, es el desglose de VFX de la película versión 1, ¿sí? Que dentro de 1 semana y media va a ser versión 2 porque se cayó tal escena y apareció tal otra. Después cuando estás por empezar el rodaje, tenés un desglose que es distinto al desglose que tenés cuando terminaste de filmar la película, que cambia de nuevo durante el montaje y que cambia hasta último momento, ¿sí? No hay versión definitiva, no hay versión final, ok, no hay ok, aprobado, ¿sí? Siempre es versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, y todos estamos trabajando y todos sabemos sobre qué versión de las cosas estamos trabajando, ¿sí? Tenemos este presupuesto, que es el presupuesto versión 8, que está basado en el desglose versión 4, que está basado en el guión versión 6, ¿sí? Toda la información que uno... Y a medida que uno va iterando sobre las versiones de las cosas, se van acercando más a la realidad real. ¿Sí? En principio, tu escena del león eran por ahí... Son 3 planos, un plano abierto y 2 planos cortos. Después, para el final, ya sabes que, bueno, son 4 planos, no 3, y que el plano general dura 718 frames y que los planos cortos duran tanto y tanto. Y cómo las vas a hacer exactamente.
a medida que vas avanzando y que vas iterando sobre las versiones de cada uno de los documentos que vas generando, de cada uno de las... Es igual que con las tomas, ¿sí? Las tomas no son la toma y después la toma final, ok, toma 1, toma 2, toma 3, toma 4. Siempre, la idea es siempre la misma, ¿sí? Y algo digo, acá lo que estamos empezando a plantear es cómo ir desde esa estimación inicial de cuánto cuestan las cosas o cómo hacer la cosa a eso concreto que efectivamente cuesta, y no en el sentido solamente de dinero, sino de qué necesito para hacer esto que estoy imaginando. Eh, y va desde lo más burdo hasta lo más preciso, en el sentido de que uno, cuando hablábamos antes de que un estudio de una productora o un estudio de efectos tiene un productor de efectos visuales, es alguien que está dedicando su atención, así como antes hablábamos de alguien que está dedicando su atención a que las cosas sucedan rápido, y hay alguien dedicando su atención a que las cosas sucedan bonito. Hay alguien que está dedicando su atención a cómo analizar la información y poder empezar a analizar los proyectos previos que tuvo y empezar a hacer proyecciones a los próximos y tener una visión mucho más experimentada desde el análisis, y no desde que simplemente ocurrieron las cosas y bueno, en algún momento llegaron al lugar que llegaron y no sé cómo, y empiezo de nuevo en la próxima película. Que esa es una sensación muy fea cuando uno siente que otra vez está en el... porque uno empieza una película una vez y la termina una vez, pero hay un proceso por fuera de la película, que es eso que se está desarrollando, en este caso la producción de efectos visuales, que no puede ir escalonado para cada película y empezar una y otra vez. Hay algo que se tiene que ir construyendo, como vimos en el video inicial de la historia de efectos visuales, donde construyo aquello que no puedo hacer hasta ahora, y a partir de ahora lo puedo hacer, y a partir de ahora vamos a hacer algo que no podíamos hacer hasta ahora, y a partir de ahora lo podemos hacer, y vamos acumulando experiencia, conocimiento y técnicas. Research and Development, digo, la importancia que tiene en un presupuesto, saber que bueno, hay que invertir en desarrollar, investigar cómo hacer algo que no podemos hacer y qué herramientas necesitamos. Puede ser algo que lleve un mes, puede ser algo que lleve 6 meses, puede ser algo que lleve 3 películas. Pero desde la producción está bueno cuando hay una visión de, bueno, vamos a invertir en llegar a la 4ª película con esto hecho. Y vamos a generar pequeños aportes en cada película. Desde nuestro lugar también vamos construyendo piezas que no están directamente implementadas en el momento en que empezamos a construirlas, pero ya están en juego en cada película. Y después cosas Por muy... ejemplo, el sistema de multitudes que hicimos para Gilda, o por ejemplo, ahora en el estudio en el que estoy trabajando estamos construyendo un sistema para hacer nubes, que no podemos hacer nubes todavía, y que tenemos una película donde transcurren un montón hay unas escenas con una persecución de aviones, y que vamos a tener cámaras moviéndose por el cielo, y entonces vamos a necesitar tener un montón de nubes. Estamos construyendo un sistema de generación de nubes que lo paga la película en la que estamos trabajando ahora, por lo menos en parte, pero que lo estamos construyendo pensando en que seguro lo vamos a necesitar en un montón de proyectos en el futuro, y entonces lo construís pensando en poderlo reutilizar después. Y, digo, y asimismo cosas muy simples, digo, definir los frames de trabajo. Digo, antes él hablaba, ¿no?, si son 7000 frames o son 500 frames. Para nosotros es una variable muy importante la duración de cada plano, entonces uno ya va en el desglose empezando a estimar, bueno, a ver vos qué te imaginabas, cómo vas a contar este plano, lo vas a cortar en 5 planos o vas a hacer un solo plano o secuencia que yo tengo que mantener la truca durante 3 minutos, o puedo ir mintiéndote y romper el efecto en un picado de planos que a su vez va a descansar en planos sin efecto. No es lo mismo, tuvimos un corte de Santi. No sé cómo verificar si sigue ahí o qué, pero voy a cerrar la idea antes. ¿Quién está a cargo del Skype? ¿Me viene? Ok. Sigo con la idea. Algo muy... algo también que lo aprendí empezando a cotizar películas para afuera,
era que ¿qué me pasa cuando hago una película acá? La mayoría de las veces. O me llega un guión entero, o me llega un recorte de un guión, y me dice, necesito cotizar esto. Hace un tiempo hice una cotización, me acuerdo de una película que era mayormente de acción, y todas mis preguntas eran cuando fulanito le tira una flecha al otro, ¿la cámara vuela con la flecha o vemos la flecha que pasa o plano de tipo con la flecha clavada? No sé, no tengo ni idea. Es lo que él decía de recibir un presupuesto que quintuplica al otro porque cada uno va a asumir lo que quiere. Cuando me empezaron a llegar los pedidos de cotización gringos, me llegaba el recorte, sea del texto o lo que fuera que me llegaban a dar, y además un montón de información de cómo asumían que iba a ser eso que queríamos hacer. Y el texto era, burdamente, asumimos que, durante todo, era muy aburrido, asumimos que tal cosa, asumimos que tal otra, asumimos que esto, por cada plano 5 ideas distintas, asumimos que va a haber un croma, asumimos que va a ser todo por rotoscopía, asumimos que la cámara va a estar flotando, asumimos que la cámara va a estar fija, pero en base a eso podemos empezar a hablar de lo mismo. Bueno, desde la proyección inicial también, uno dice, bueno, a ver, ayer hablaba con un asistente de producción que me decía, bueno, los valores son, bueno, tengo 500 planos acá y tengo 100 planos acá y tengo 20 planos acá. Quizás 20 planos son más caros que 500 planos. Entonces empiezo a desglosar por categorías esos planos, empiezo a entender qué tipo de dificultades va a tener cada uno de esos planos y empiezo a poder mapear en mi experiencia los promedios para ir proyectando a ver qué tipo de película estamos hablando. Una película de 200.000 pesos de efectos visuales, una película de 1 millón de pesos, una película de $1 millón, ¿no? Va a ir creciendo, depende esa visión que vamos teniendo. Y mismo ahí planteaba como, bueno, uno va a empezar a distribuir cuánto de la inversión es cuánto del costo es la inversión en equipamiento, cuánto es la inversión en software, cuánto es en artistas que están trabajando 2 meses, artistas que están trabajando 5 meses, supervisor que está 1 año acompañando la película, supervisores diferidos o coordinadores diferidos porque la película tiene 2 momentos y en el medio se suspende y la gente está ocupada con otros proyectos. Son un montón de parámetros que entran en juego en el primer análisis del guión, esta versión 1, 2, 3. Y del mismo modo, perdonen que esto lo iba a decir Santi, entonces tengo que chequear. Hay algo que es lo más difícil para nosotros porque somos una industria con muchas limitaciones. Económicas, de recursos principalmente, y es muy feo lo que decía antes, estar pujando todo el tiempo por el costo y no poder tener una comunicación fluida de, bueno, ¿qué vamos a hacer para la película? De las mayores dificultades que he tenido que enfrentar es cómo establecer un rango de tolerancia en, bueno, hasta dónde esto está contemplado y hasta dónde no. En esta lista de cosas que asumimos al inicio, esta idea como desde la dirección, no está bueno que todo sea un pero, un no, o eso no lo dijimos, o no estaba contemplado, o no habíamos dicho que íbamos a hacer eso. Eso no está bueno esa forma de encarar las cosas. En algunas veces entramos en la necesidad de hacer eso y es feo, pero la idea es que haya una experiencia creativa de cliente, experiencia creativa en el proceso de construcción de la película. Y eso también es parte del análisis del tipo de película que vamos a hacer y el análisis de las técnicas que vamos a utilizar para poder tener esa libertad creativa que necesitábamos. Y obviamente, bueno, entender que también hay un punto donde eso deja de entrar dentro de la lógica de imprevistos o de variables y la libertad tiene un costo. Hay procesos que generan una orden de trabajo y tiene que contemplarse de los dos lugares de que, bueno, vamos a ver si podemos hacer esto o no y a ver cómo le encontramos la vuelta para que no genere un costo y replanteemos este otro plano, ¿no? Que sea un trabajo en equipo en ese sentido. Hola, hola.
y por sobre todo, creo que ahí volvió, y por sobre todo de que toda cotización también va a estar sujeta a una variable de tiempo, que es algo que nos pasa mucho. Digo que una película iba a ser en septiembre, después en octubre, después en noviembre, y cómo está sujeto la asignación de recursos para la película desde mi lugar y cómo está sujeto también mi disponibilidad desde ese lugar. Desde la productora y desde el estudio de postproducción, esas variables no son indoloras, no sé cómo decirlo. Producen un cambio en la evaluación inicial. ¿Te tenemos, Santi? Sí, aquí estoy. Bienvenido. ¿Querés continuar? ¿O sigo? Sí, claro. ¿O sigo? Si pasamos al siguiente slide. Esto es un ejemplo de un desglose de una película, ¿sí? Donde, bueno, cada plano tiene una línea en la planilla donde... Puta, veo poco, che. ¿Te digo? No, está bien. No está la descripción acá. Donde cada plano tiene un nombre que es arbitrario, ¿sí? Y que no importa, pero que sirve para que después no estemos hablando. Che, el plano del tren, tal cosa y tal cosa. Y por ahí hay varios planos del tren, por ahí no está tan claro de cuál estamos hablando. Nos pasa muy seguido, ¿sí? Que las cosas son difusas, la gente no siempre es buena poniéndose en los zapatos del otro y comunicando de una manera que la persona que recibe la comunicación la entienda, ¿sí? ¿No? El tipo de preguntas que te dicen, che, esto era así, ¿qué es esto? ¿No? ¿Y cómo es así? ¿Sí? Entonces, hay varias técnicas para que las cosas no se nos patinen, y una de ellas es ponerle nombres a los planos, ¿sí? Que es mucho mejor que referirse a ellos por el primer plano de Pepito o la escena 36. En general, lo que hacemos es ponerle nombres a los planos que tienen que ver con los nombres de las secuencias, ¿sí? Nombramos las secuencias con nombres significativos a su rol dramático, ¿sí? No, sí, es el ataque al monasterio, no escena 45. Entonces hay un montón de gente que por ahí nunca leyó, que nunca lee el guión, que está trabajando en esto, pero sabe que el ataque al monasterio, sabemos de qué estamos hablando, ¿sí? Sabemos de qué parte de la película estamos hablando. Y el ataque al monasterio tiene 250 planos, de los cuales hay un montón que tienen efectos visuales, y entonces la secuencia se llama AM, ataque al monasterio, y los planos se enumeran 10, 20, 30, 40, 50, 60, dejando espacios en el medio para que cuando cambia el montaje, ¿sí? Los planos no se llaman 1, 2, 3, 4, 5, sino que se llaman 10, 20, 30, 40, para que cuando cambia el montaje tengas lugar para meter planos en el medio. Y por supuesto, una vez que las cosas se nombran, nunca se cambian de nombre, ¿sí? Si el ataque al monasterio empezaba con el plano general del monasterio y después ese plano no está más en la película, entonces AM10 está omitido. No es que ahora AM10 es el primer plano del tipo que dice, oh, ahí vienen a atacarnos, ¿sí? Ese es AM20 y se sigue llamando AM20, aunque cambie la edición y termine en otro lugar o lo que sea, ¿sí? Porque son nombres que tienen las cosas para que sepamos de qué estamos hablando. No. Bruno me hace gestos con la flechita, trata de...
Hay una comunicación no verbal ocurriendo en No, términos más que nada de los movimientos de la estoy flechita calculando que no termina de ser los del todo tiempos claro. del break. Porque también de esto vamos a hablar después igual. Dale, diga. Acá lo que habíamos planteado antes, que salteamos, era que también pensar que hay variables que son directas al plano, y hay variables que no son directas al plano. Digo, el desarrollo no es variable, no es directo al plano. Desarrollar algo para poder hacer. Un asset como un hotel que va a ser utilizado en 30 planos no es una variable de cada plano, es la construcción de ese hotel y después lo implementaremos en 30 planos, que cada plano va a tener sus variables en sí. Un poco de esto ya lo dijimos casi todo, creo, es casi un repaso sobre una lista de recomendaciones casi simplificada, pero muy precisa de lo que hay que hacer para mantener las cosas bajo control, de ser consistente y evitar grandes modificaciones, evitar cosas que se arreglen en post todo el tiempo porque terminan siendo el doble del presupuesto para la producción. Visionar los efectos dentro de la secuencia, no verlos sueltos, poder verlos en contexto y no estar poniendo al objeto que todos sabemos que es mentira, diciéndote, hola, soy mentira, mirame, ¿no? Ver las cosas en contexto. Establecer keyshots, digo, hay planos que son los que trabajás al inicio para poder después replicar lo que desarrollamos en ese plano en el resto. En algunos casos esto ocurre incluso antes de terminar el montaje. Durante el proceso de montaje se seleccionan 5 planos que van a ser madre de los otros 100 planos. Entonces, un plano, ¿no? Los que aman odian, un plano del hotel para poder ver cómo va a ser el tratamiento del hotel en todos los planos que esté el hotel, un plano de la noche para ver cómo vamos a tratar la noche, un plano del tren para ver cómo... Y a partir de ahí, el montaje sigue, después de plano va a tener variaciones, pero ya hay todo un desarrollo hecho a la hora de que cuando termina el montaje podemos aplicar todo ese conocimiento y esos meses de trabajo. Cuando termina el montaje termina sí. Cuando dan más por o menos inicio... al mismo tiempo que terminamos los VFX, ¿no? Hay una Sí. cosa que ha ocurrido en la industria, que es que todo ocurre al mismo tiempo y estamos cambiando todo hasta último momento, que está buenísimo, porque nos deja un montón de libertad a la hora de elegir cómo, de encontrar la forma final de las películas, y es lógico además que no se termine de definir el montaje hasta que no están terminados de definir los VFX, porque ¿cómo sabes cuánto tiempo dejar el plano del tren si no está el tren? ¿Sí? Entonces, hay un montón de idas y vueltas que hacen que necesariamente convenga que sonido, montaje y VFX funcionan en paralelo hasta cierto punto. Sí, también es en la experiencia uno va ganando, ¿no? De cómo poder percibir cosas que no están. Y eso es uno de los ejercicios más difíciles para el que está ajeno a los efectos visuales. Cómo poder visualizar algo que no está. ¿Cuánto dura este plano del tren? ¿En qué voy a estar mirando en este plano que es todo verde? Digo, tener ese ejercicio lleva tiempo y también proponerlo en el esquema de trabajo de que va a haber, obviamente, una ida y vuelta. Pero, más o menos esto que venimos hablando va a estar posible de ponerse también como banderas en el camino, decir, bueno, cada semana nos sentamos a hablar a ver en qué situación estamos, o a partir de cada una de estas instancias es posible que haya una revisión de dónde estamos parados. Está otra vez esta idea original y abstracta que va a tomar forma en un guión, del cual van a surgir todas estas suposiciones y aproximaciones que hablamos, y va a haber una primer versión muy burda y muy rústica de un presupuesto de efectos visuales y un primer desglose. Va a haber reuniones con el equipo de dirección, con la dirección misma, en la cual muchas de estas suposiciones empiecen a tomar forma y empiecen a entenderse qué es lo que se quería hacer con ese guión que todavía no era muy claro. Entonces, de acá surge un nuevo análisis, donde uno sabe, bueno, yo ya sé qué quiere filmar, cómo lo quiere filmar, cuántos planos, cómo quiere mover la cámara, cuáles son los deseos, qué quiere contar en este plano, ya entendí.
hacemos una nueva aproximación y en el mejor de los casos, al menos para las escenas más complejas, vamos a tener una story para poder todos ver lo mismo. Porque si ya era difícil ver un plano del tren sin el tren, imagínense ver un plano sin el plano. Entonces llevamos esos planos complejos a los dibujitos, que acá Santi me coló unos dibujos hechos en el ticket del bar donde se habrá juntado en alguna película. En algún momento son muy feos, son muy lindos, pero esos dibujos están y uno dice, bueno, va a estar más o menos por acá, y después quizás pasa a una segunda instancia donde se prolijan, pero no dejamos que cada uno imagine lo que quiere, porque si no ahí es donde pasa que no sabemos dónde estamos parados. Nuevamente, ok, estas van a ser las técnicas, este va a ser el encare. Filmación, acompañamiento del proceso, supervisión en set. El supervisor necesita asistentes que estén guardando información, que estén tomando información de las planillas de cámara, que estén fotografiando cosas que después van a reutilizar, tomando medidas. Se recomienda que haya 3 personas del equipo de efectos visuales en un set sencillo de efectos y más cuando es más complejo. ¿Quién recomienda eso? ¿Quién recomienda eso? La vez. Pero al menos 3 roles cubiertos. Sí. En general, en el cine argentino, sí, con mucha suerte somos 2. Bueno. Pero entender también que no todas las escenas requieren el mismo tipo de acompañamiento, pero seguramente después de la filmación hay cosas que al final no fueron así, o al final fueron de otra manera, o al final fueron mejor de lo que habíamos pensado. Surge un nuevo análisis, una nueva aproximación. Quizás ya hay planos que están elegidos del rodaje para poder empezar a trabajar porque no da el cronograma planteado. Y obviamente el montaje es una de las casi últimas versiones de aproximación de nuestro análisis, en el cual por primera vez tienen duración y están vinculados planos con otros y sabemos si están entrecortados o son un plano secuencia. Podemos darle forma concreta de lo que todo eso que imaginábamos empieza a hacer y vamos aproximándonos a este efecto visual. Creo que más o menos está cubierto lo que dije, pero poniéndome, eso casi todo me paré desde el lugar del estudio de efectos visuales o del supervisor de efectos visuales de la película, y del lado de soy productor o soy directora de una película, entender cómo van a ser más o menos los pasos también desde ese lugar, donde en algunos casos incluso la búsqueda de la persona que analiza los efectos visuales ocurre muy primariamente con el guión, donde empiezan estos promedios y demás. Después se asigna al supervisor que trabaje par a par con la dirección de la película. Y entiéndanlo como la misma hermandad que puede haber con el equipo de fotografía, ¿no? Queremos llevar a que la película se vea así, pase esto de esta manera, y estamos trabajando en función de esa visión y no vendiendo alfajores y galletitas, que bueno, ¿cuántos querés? 5 planos, ok, 8 borradas de micrófono, ¿no? ¿Hacia qué queremos llegar? Y estar ahí acompañando ese proceso que muchas veces es muy... produce miedo, ¿no? Porque hay una persona que te está diciendo, che, esto va a quedar, y uno tiene que decirle, sí, claro que va a quedar, y poder hacer que quede también al final. El análisis del story, que quizás tiene alguna reescritura del guión, los imprevistos que sucedan en el rodaje y finalmente nuevamente la entrega para sacar este breakdown como el que vimos antes. ¿Querías preguntar algo? Sí, no, ok. Y esto, lo que le decía a Santi antes de mando a presupuestar a 3 estudios y recibo uno que quintuplica al otro, es porque no existió nunca el paquete de cotización que produce o el productor o el supervisor de efectos visuales de la película, donde dice, bueno, te doy el guión, te doy los stories o previsualizaciones que tenga, que no hablamos de las previsualizaciones, pero digo, pequeñas simulaciones 3D de palotes o modelos complejos. El breakdown, este desglose de planos que haya hecho el productor y o el supervisor, con todas las suposiciones claras. Y no es menor tener también a mano, digo, a veces me llegan cosas que no me dicen de quién es, porque es secreto y todo eso.
para mí no es lo mismo si ya sé quién filma y ya sé cómo filma y tengo referencias de las películas anteriores y ya conocí a esa persona trabajando o no, empezar a chequear los antecedentes para entender también por dónde va la cosa. Digo, y más o menos que con estas 4 cosas uno puede empezar a buscar a los proveedores, digo, desde el lugar de la película. Te hago una pregunta, Sí, Bruno. padre. Está buenísimo y ahora hacer una lista de precios es imposible y como vos decís, depende de un montón de cosas, ¿no? Sí. Pero a veces los directores nos dice producción o el director de fotografía te dice, esto se arregla en post. Y es una máxima medio genérica y estaría bueno tener por lo menos una idea, ¿no? Por ejemplo, vos decís borrar micrófonos o sacar un cable o pintar un cielo. Como tener una idea aproximada y genérica de qué cosas son realmente sencillas, incluso hoy por hoy que se puede hasta hacer en color, y cuáles no, ¿no? Ujú. Porque si no es como todo un gran mundo que es VFX, y Ujú. está bueno Va- en rodaje decir, mira, esto realmente quédate tranquilo, que es algo barato y rápido, y no implica, digamos... Hay algo que, digo, en lo que respecta a la charla, vamos a tocar más en ejemplos concretos después, pero la segunda parte. Pero también digo, ese es el rol del supervisor y productor a cargo en la película. Digo, de ir acompañando, decir, bueno, esto sí, esto no, y de estar viendo las cosas porque si bien yo te puedo tirar 20 variables, no te puedo firmar 20 variables, ¿no? Entonces, efectivamente hay estabilizaciones que son más sencillas, pero hay estabilizaciones que son imposibles. Hay borrados de micrófonos que son sumamente sencillos, hay borrados de micrófonos que son particularmente imposibles, ¿no? Micrófono delante de la cara y hay que reconstruir la cara y poner la cara de otro momento y justo habla y mover la boca y bueno, y la sombra que le entra, no es lo mismo que un micrófono ahí al borde. Entonces entra otro juego de variables. Digamos, no es lo mismo, incluso en un plano fijo, si vos tenés el micrófono, la sombra de micrófono sobre una pared al fondo, o si es la sombra de micrófono sobre una planta que se mueve por el viento. ¿Sí? Entonces, hay 12.000 millones de variables que hacen que es muy difícil decir a priori, darte guías de que sí, que no. En general, cuando la cámara se mueve, las cosas son mucho más caras que cuando la cámara está fija. Cuando las cosas se cruzan por adelante unas de otras, es más complicado que cuando las cosas están fijas en un rincón y nada le pasa por adelante ni pasa por atrás de nada. Mirarlo, usar sentido común, confiar en lo que te dice el director de fotografía y tener hablado durante el rodaje a alguien de VFX a quien le puedas mandar la foto del monitor vía WhatsApp y decirle, che, me está pasando esto, ¿qué pasa? Está todo bien, nosotros lo hacemos seguido, hay películas en las que uno está en el rodaje todo el tiempo porque se necesita por un motivo u otro, hay otras películas en las que simplemente estamos de guardia, sabés que van a estar filmando los exteriores noche, cuestión, y entonces teléfono, video, foto del monitor por WhatsApp, preguntar. Tampoco. Eso es lo más barato. Siempre preguntar es más barato que... Sí, también vos decías bueno, me dicen, no me acuerdo quién dijiste, el de la producción o qué, me dicen se arregla en post. Bueno, poné tu nombre, que acá esto se arregla. Digo, desde que la persona que diga eso, que efectivamente quizás se puede arreglar en post, digo, haya contemplado todas las variables. Entonces ahí es donde necesitas la persona directa o indirectamente vinculada con los efectos visuales que pueda decirte que efectivamente eso se arregla en post. Mismo nosotros, cuando estamos supervisando una escena, hay cosas que ya sabemos que eso no importa y esto por favor no, y 20 minutos resolviendo esto porque después son semanas. Pero hay un grado de responsabilidad muy grande en poder decir que sí, que no. Retomando esta idea de la elección del estudio, nuevamente, 3 variables. Digo, vamos a contratar un estudio, ¿qué tengo que ver?
además de entregarle mi paquete de cotización, es 3 variables importantes para tener en cuenta, que son el tamaño, la experiencia del estudio y los costos por otro lado. Cuando hablo de tamaño, y que pongo acá capacidad cuantitativa y la cobertura de contingencias, es por la capacidad que pueda tener de resolver 100 planos imprevistos que surgieron en el rodaje y que se respete la agenda de postproducción de 2 o 3 meses para llegar al estreno que ya está asignado con todo el paquete de prensa hecho. La experiencia como capacidad cualitativa, la calidad del trabajo resultado. Y quizás acá digo, que ya planteo de que es posible elegir distintos estudios para cada efecto o varios estudios para la misma película. Uno dice, bueno, un estudio que se especializa en nubes, como decía, en un estudio que tenga resuelto todas las escenas aéreas de combate de los aviones entre las nubes. Bueno, este estudio va a resolver esas escenas. Un estudio dedicado a todas las cosas relativamente sencillas, todos los estabilizados y borradas de micrófono lo vamos a hacer con este estudio que es el más barato y son cosas sencillas. Esto lo vamos a hacer, los cromas de acá lo vamos a hacer con este otro estudio que son 100 planos de croma y necesitamos un estudio grande que pueda cubrirlos, ¿no? Y quizás las tomas de las nubes eran 5, pero eran un acto más de artesano que de producción en masa. Y obviamente los costos, no solo a nivel presupuesto, sino también los incentivos fiscales, digo, cuando uno ve las listas de promoción de los estudios y las películas y los países, los incentivos fiscales entran en juego de la elección de un estudio. Y mismo películas argentinas que terminan filmándose en algunos países, haciéndose la postproducción en algunos otros países, porque hay acuerdos de coproducción en los cuales caen en un país que tenga un incentivo fiscal y es efectivamente más barato realizarlo afuera que acá, a partir del aporte que tiene activo el Estado en ese sentido. Vamos a hablar igual de eso después, para los que no estén familiarizados con cómo funciona. Y todo esto va a estar a cargo del supervisor de la película, de la productora de la película, llevando adelante este seguimiento, que eso no es menor. Algunos consejos de tener cuidado con el optimismo. Digo, nunca las cosas van a salir como queríamos que salgan, siempre van a salir muy mal, si podía salir mal va a salir mal, incluso peor, y eso tiene que estar en juego. Digo, bueno, a ver, esto va a pasar así, va a pasar así, son variables. Ojo con la competitividad, digo, cuando uno dice necesito el laburo y agarra y baja y quizás fue la peor opción o aceptar hacerlo en esas condiciones. Porque después la experiencia es fea para la película, es fea para los técnicos, es fea para la producción, para la dirección, no solo fea para el estudio. Tener en cuenta la cobertura para los imprevistos y tener en cuenta, y esto es algo que cada vez intento hacerlo más, de que los cronogramas no sean en función de que todos trabajen hasta las 12 de la noche y los fines de semana, razón por la cual casi no trabajo en publicidad, por ejemplo, y decido hacer cine. Que también que si tengo 3 meses para hacer una película, intento organizarla con el equipo de gente para hacerlo en 2, y ya sé que el último mes quedan unas cosas prendidas más chiquitas, más simples, o es un mes que tengo ganado para atajar todos los imprevistos que sucedan. Pero no planteo hacerlo en los 3 meses y después no sé cómo hago para hacer en 3 meses todo esto nuevo que surgió. No solo para poder meterlo en cajas en tiempos, sino porque cuando la gente, digo, él recién dijo, perdón, estoy roto porque se quedó en viernes de entregas, que los viernes es típicamente día de entregas, baja la calidad, porque la gente está cansada, genera rechazo con el proyecto, no quiere saber más con el plano, no está disfrutando del proceso, y la idea es que cuanto más lo quieran, mejor se va a ver y más contentos vamos a estar todos. Digo, como consejos así generales de cómo encarar la cosa. Otra cosa que no puedo dejar de decir es que ya en el proceso de postproducción de los efectos, desde la coordinación y la producción, algo muy clave es no estar a la espera. Todo el tiempo hay que estar adelantándose a lo que va a suceder. Estar atento, acá no sé si llega a ver, quizás en el monitor se ve mejor. Acá lo que están es una foto que tiene divididas las distintas instancias o tareas de cada plano, ¿no? Tareas de composición, de editorial, de rotoscopía, de pintar, de match move, de animación, todas esas tareas de un mismo plano.
ir adelantándose hacia esas tareas, ir adelantándose hacia cada uno de esos planos, a los artistas, a cómo venimos en la agenda, a tener una posición de estar mirando todo el tiempo el material, ir buscando planos alternativos, porque a ver cuando algo no termina de cerrar, empezar a adelantar la búsqueda antes de que digamos, che, no, este plano no va, rechazado, hay que volver para atrás. ¿No? Tener una posición sumamente activa, tanto en el seguimiento, que es diario, es semanal, es por tarea, es por shot, es por artista, es por departamento. Registro de todo. Nosotros, Santi antes hablaba de los mails y los asuntos, de que todo el tiempo estamos queriendo decir, ¿qué me dijo? A ver, ¿y qué me dijo fue hace un año? ¿Qué me dijo fue en la primera reunión que tuvimos? ¿Qué me dijo fue la semana pasada? Pero poder llevar registro de, bueno, ok, lo que quería era esto, vamos hacia esto, che, hay un criterio unificado y nosotros, por cómo tenemos hecho la mecánica de trabajo, está todo. La comunicación es virtual, así como Santi, pero sin video, es por texto. Entonces todo lo que hacemos, todo lo que nos decimos queda registrado y podemos, sin hacer uso excesivo de la memoria que agota, poder decir, descansar en que eso está ahí para poder después retomarlo. Mantener visualizaciones periódicas. Analizar y evitar los cuellos de botella. Digo, resolvamos esto primero, que me libera poder hacer estas otras 20 tareas y después estas otras cosas de las cuales nadie depende. Y por último, y casi obvio, pero es conocer a la gente con la que trabaja. Cuando digo, tengo un equipo de 20 personas, 10 personas, 5 personas, relativamente saber en qué se especializa cada uno y entender quién está preparado para cada una de las tomas que hay que hacer y cómo distribuirle eso para que también sea lo mejor para la película, lo mejor para el plano, quién lo va a hacer cada una de las tareas. Que también aparece esto de quién es quién en cada uno de los proyectos.